Bueno, hola de nuevo, seguimos con la tercera y última parte de esta clase de TAD en dos niveles. Y bueno, como recuerdan, recién habíamos estado modelando un problema que era una competencia de acertijos y habíamos descompuesto el problema en dos partes. Una era el TAD de abajo, que era el laberinto, que tenía una forma como esta, donde había acertijos, cada uno con su dificultad, y había relaciones entre esos acertijos. Y después lo que nos faltaba, que es lo que vamos a hacer ahora, es modelar o especificar el TAD de arriba. El TAD de arriba sería la temporada o la competencia en sí misma. Y en la competencia hay jugadores que empiezan en este acertijo inicial y cada jugador, a medida que resuelve un acertijo, elige a cuál de los acertijos que se le habilitan puede pasar. O sea, cuando un jugador está en un acertijo y lo resuelve, puede elegir ir a cualquiera de los acertijos de, a los que puede llegar con una de estas flechas, digamos. Y gana la primera persona que llega al acertijo final y lo resuelve. O sea, mejor dicho, gana la primera persona que resuelve el último acertijo. Hay un único acertijo final. Y cuando alguien resuelve el último acertijo, la competencia termina y ya no se puede hacer nada más. Entonces tratemos de modelar ahora ese comportamiento. Bueno, yo ya empecé diciendo que los jugadores se van a identificar con números naturales, entonces el TAD jugador va a ser simplemente un renombre del TAD número natural, del TAD nat. Y vamos a definir el TAD temporada. El TAD temporada va a representar la competencia en sí misma. El TAD temporada va a poner géneros temp y va a tener observadores, generadores, otras operaciones y axiomas, como siempre. Bueno, empecemos por tratar de pensar en los observadores. Si yo tengo una competencia, ¿qué es lo que puedo saber sobre cuál es la información que puedo conocer sobre la competencia? Eh, bueno, si quieren acá, uno si lo duda podría volver al enunciado, ¿no? Y leer que, no sé, por ejemplo, los jugadores comienzan un acertijo inicial y ¿qué más podemos decir? La temporada termina cuando se resuelve el acertijo final. Entonces vamos a tener que saber, por ejemplo, dónde está cada jugador, porque comienza un acertijo inicial y se va a ir moviendo. Vamos a tener que saber qué acertijo resolvió cada jugador. Vamos a tener que saber quizás si la temporada terminó y quién es el ganador y todo eso. Entonces empecemos a escribir algunas de esas cosas. Bueno, por ejemplo, por empezar yo quiero fijar una cosa, que es que el conjunto de jugadores de la temporada o de la competencia va a estar fijo. Entonces, eso es una decisión que estoy fijando, que parte de interpretar el enunciado de una cierta manera. Quizás se podría interpretar de otra manera, pero la idea es que cuando inicia la competencia va a haber un conjunto de jugadores fijo y ese conjunto no va a cambiar nunca. Lo que van a poder hacer los jugadores es ir avanzando. Para cada uno de los jugadores vamos a poder saber dónde está parado. Eh, ¿Está bien? Entonces eso lo vamos a llamar actual. Actual va a ser un observador que, dado una temporada y un jugador, nos va a dar un acertijo. Bien, pero de nuevo, como ya nos pasó antes, no le voy a poder preguntar a cualquier jugador a dónde está, en qué acertijo está parado, solamente le voy a preguntar, por preguntar eso, si el jugador J pertenece a la temporada T, o dicho de mejor manera, si J es un elemento del conjunto de los jugadores de T. ¿Está bien? Entonces con eso sabemos dónde está parado cada jugador. Cuando un jugador está parado en un acertijo puede resolverlo y cuando lo resuelve pasa a estar parado en otro acertijo que es el que elige. Pero tenemos que conocer para cada jugador en qué conjunto cuál es el conjunto de acertijos que resolvió. ¿Está bien? Esa información la tenemos que observar porque, por ejemplo, si un jugador estuviera parado en este acertijo,
no significa que resolvió todos los anteriores, significa que resolvió los que están en algún camino, que podría haber sido este camino o podría haber sido este camino, dependiendo de la historia. Y esa información se tiene que poder conocer porque el TAD pedía explícitamente, perdón, el enunciado pedía explícitamente, disculpen que estoy medio dubitativo, el enunciado pedía explícitamente conocer cuál es la información de los jugadores, en qué acertijos se encuentran y qué acertijos resolvieron. ¿Está bien? Entonces esa información la tenemos que reflejar de manera explícita. Entonces vamos a tener que saber eso, que es para cada jugador cuál es el conjunto de acertijos que ya resolvió. Eso lo voy a llamar resueltos, y dado una temporada y un jugador, eso me va a dar un conjunto de acertijos. Con la misma restricción de arriba, que es que el jugador pertenezca a la temporada T. ¿Está bien? Bueno, con eso tenemos bastante información. Ahora, otra cosa que podríamos querer saber es si la temporada ya terminó o no. Entonces, vamos a incluir un observador finalizada que nos diga si una temporada T ya terminó. ¿Qué significaría que una temporada T ya terminó? Significaría que hay un jugador que resolvió el acertijo final. ¿Está bien? Bien, pero esa información ya la tenemos en realidad, porque nosotros sabemos para cada jugador cuál es el conjunto de todos los acertijos que resolvió. Entonces, si un jugador resolvió el acertijo final, quiere decir que la temporada está finalizada, y eso significa que esta operación como observador sería redundante y la vamos a tener que mandar al conjunto de otras operaciones en realidad. ¿Está bien? Bien, esa es una cuestión. Y otra cuestión es la siguiente: supongamos que un jugador está parado en un acertijo, porque lo sabemos a través del observador actual que nos dicen qué acertijo está parado cada jugador, y lo resuelve. ¿A qué acertijos puede avanzar? Esa información, ¿dónde está? Bueno, está en el laberinto, pero ¿dónde está el laberinto? O sea, el tab laberinto ya lo especificamos antes, pero no hay una única instancia del tab laberinto, hay un montón de instancias posibles, y esta temporada va a estar asociada a una posible instancia de ese tab laberinto. Entonces ese laberinto va a tener que ser información asociada a la temporada, a la competencia. Por eso vamos a incluir otra operación, un observador, vamos a llamarlo laberinto, que dado una temporada nos va a dar una instancia del tab laberinto, que es el tab de abajo, que es el tab que habíamos especificado en la parte anterior de la clase. ¿Está bien? Bueno, entonces con esto tenemos bastante información. ¿Hace falta algo más? Bueno, habría que releer un poco el enunciado, pero yo creo que con esto estamos. O sea, con esto vamos a tener la información necesaria para responder todas las preguntas que se hace el enunciado. Bien. Y pasemos a los generadores. Dudo un poco porque no sé a veces cuál es la mejor manera de decirlo sin sabiendo que yo ya sé hacia dónde quiero que avance la clase y por ahí ustedes no. Y no quiero que suene tan arbitrario lo que voy proponiendo. Por eso a veces dudo bastante. Disculpen. Bueno, los generadores. ¿Qué generadores vamos a tener? Primero, seguro vamos a necesitar iniciar la competencia de alguna forma. O sea, eso lo vamos a hacer con un generador que se podría llamar nueva temporada o nueva competencia o algo así. Lo voy a llamar nueva temp, que recibe bueno, seguro nos va a devolver una temporada. ¿Qué va a recibir? Bueno, yo ya dije antes que el conjunto de jugadores va a estar fijo, va a estar fijado cuando inicia la temporada. No se van a ir agregando jugadores a medida que avanza el juego. O sea, no va a haber un generador agregar jugador. Pero sí, cuando inicie la temporada vamos a tener que decir cuál es el conjunto de jugadores inicial. Entonces vamos a tener acá un conjunto de jugadores inicial. Y ese conjunto, bueno, uno podría preguntar si hay que pedirle alguna restricción. Por ejemplo, esta pregunta creo que ya la hice un par de veces en la clase, pero ¿le vamos a tener que pedir que no tenga repetidos?
Bueno, la respuesta es que no, porque un conjunto ya por su propia naturaleza no tiene elementos repetidos. Un conjunto es una instancia del tal conjunto y un elemento puede estar o no estar en el conjunto. Entonces un jugador va o estar en el conjunto o no estar en el conjunto, y no tiene sentido preguntarse si está repetido o no. Y otra pregunta que ya también hice es si acá estaría bien pasar una secuencia. Creo que en este caso por ahí no estaría tan mal porque es un generador, entonces en última instancia el generador ignoraría esa información, pero es más prolijo, dado que justamente esa información es irrelevante, que el generador reciba directamente un conjunto y no una secuencia, que haría relevante un orden que no tiene relevancia realmente. Bien, ¿qué otra información necesitamos suministrarle al generador nueva temporada? Bueno, también otra información que va a ser estática y que no va a cambiar a lo largo de toda la temporada, a lo largo de toda la competencia, es precisamente el laberinto, que era ese tal de abajo que habíamos dicho que era estático. Entonces el laberinto también va a ser un parámetro para el generador nueva temporada. Al laberinto tenemos que pedirle alguna restricción. Bueno, si ustedes recuerdan, había un tema con el laberinto, que es que nosotros empezábamos poniendo un acertijo inicial y lo íbamos agregando, le íbamos colgando de ahí más acertijos, y en el estadio intermedio, cuando íbamos construyendo el laberinto, no necesariamente iba a haber un único acertijo final. Sin embargo, en la competencia queremos que sí haya exactamente un acertijo final. Y este sería el momento en el que vamos a imponer esa restricción. O sea, cuando vos estás trabajando con el tal laberinto, podés tener un laberinto que tenga varios estados finales, varios acertijos finales. Pero cuando querés crear una competencia sobre un laberinto, ahí sí vas a pedir que el laberinto tenga un solo estado final, un solo acertijo final. Entonces vamos a pedir que el conjunto de acertijos finales del laberinto L sea un conjunto de cardinal 1. O sea, que el cardinal de ese conjunto sea igual a 1. Esa sería una manera de decirlo. Bien, ¿qué otros generadores vamos a tener? Bueno, otra cosa que vamos a querer hacer es permitir que un jugador avance, ¿no? Que avance por el laberinto. ¿Cuándo va a poder avanzar? ¿En cualquier momento? Bueno, no, la idea sería que avance solamente cuando resuelve un acertijo. ¿Puede pasar que resuelva un acertijo y no avance? Bueno, no debería pasar eso. Sería parecido a lo que habíamos visto en la clase de comportamiento automático. Cuando un jugador resuelve un acertijo, instantáneamente tiene que elegir a dónde quiere avanzar y avanzar hacia ese destino. Entonces vamos a tener un generador que podríamos llamar resolver, que va a recibir, bueno, primero la temporada, y un jugador que es el jugador que va a resolver un acertijo. ¿Está bien? Por ahora dejémoslo así, ahora vemos. Entonces, en una temporada un jugador resuelve un acertijo. Me pregunto, ¿hace falta pedir algo más? Bueno, una cosa que se les podría ocurrir es que yo tendría que indicar acá cuál es el acertijo que está resolviendo un jugador, porque un jugador resuelve un acertijo en particular. Pero la verdad es que eso no es necesario, porque yo en una temporada siempre sé cuál es el acertijo en el que está parado un jugador. Entonces no hace falta que lo pregunte de nuevo, no hace falta que el usuario me diga dónde está parado el jugador. El sistema ya lo sabe. Si acá yo pidiera un acertijo, quizás debería pedir que ese sea justamente el acertijo sobre el que está parado el jugador, y ahí estaría imponiendo una restricción medio incómoda, ¿no? Porque le estoy pidiendo al usuario que me pase justo el acertijo sobre el que está parado el jugador, y ese problema se supone que ya el sistema lo resuelve. ¿Para qué se lo vas a pedir al usuario? Entonces resolver en principio recibe la temporada y un jugador. Ese jugador, J, no puede ser cualquiera, tiene que pertenecer al conjunto de jugadores de la temporada. ¿Está bien? Y tiene que estar parado sobre algún acertijo. Eso siempre va a pasar, porque los jugadores siempre van a estar parados en el acertijo inicial y van a ir avanzando, entonces con eso no hay problema. Bien, además, cuando un jugador resuelve un problema, avanza. ¿Y a dónde avanza? Porque quizás hay varias opciones. Bueno, ahí sí
el jugador va a tener que decir hacia dónde avanzar, y eso va a ser parte de la información que nos tiene que suministrar el usuario. Entonces el generador resolver en realidad le vamos a agregar un parámetro más, que va a ser la elección del jugador, que es hacia dónde quiere caminar, hacia dónde quiere avanzar. Entonces vamos a pasarle un acertijo más que le voy a llamar, no sé, elect por elección, y vamos a pedir que el jugador J tiene que ser del conjunto de jugadores, y además elect tiene que ser una de las opciones posibles, una de las opciones válidas que tenía ese jugador. O sea que elect tiene que estar en el conjunto de las opciones que tenía el jugador. ¿Cómo escribo eso? Bueno, opciones, si recuerdan, era un observador del tab laberinto, que era el que habíamos especificado en la parte anterior de la clase. Entonces vamos a pedir las opciones. Dentro del laberinto, ¿de qué laberinto? Bueno, el laberinto de la temporada T, tiene que ser una de las opciones desde el acertijo sobre el cual está parado el jugador J. Y eso se escribe así: el acertijo actual del jugador J en la temporada T. Actual TJ. ¿Está bien? Bueno, esto está bastante bien, pero faltan algunos detalles. Primero, un detalle es que actual, la operación actual, solo está definida cuando el jugador J pertenece a la temporada T. Entonces acá, si el jugador J no pertenece a la temporada T, esta expresión se va a indefinir. Acá yo sé que J pertenece a los jugadores de T. Entonces debería poner acá un y luego, ¿no? Porque si no pongo un y luego, si pongo solamente un y, voy a evaluar esta expresión aun cuando no se cumpla esta condición de la izquierda. En cambio, el y luego fuerza que cuando se cumple, okay, solo evaluar la condición de la derecha cuando se cumple también la condición de la izquierda. ¿Está bien? Entonces ese es un detalle que teníamos que arreglar, que acá va un y luego, no va un y común. Bueno, otro detalle es que si la temporada ya finalizó, está prohibido que la gente siga jugando. O sea, si alguien ya resolvió el acertijo final, no deberían poder seguir avanzando los demás jugadores. Una vez que pasó eso, ya está, terminó el juego. Entonces vamos a leer como una condición extra que todavía no esté finalizada la temporada. ¿Está bien? O sea que para poder resolver un acertijo, la temporada no tiene que haber finalizado aún. Ese es otro detalle. Bueno, y el último detalle, si quieren, que es por ahí un detalle un poquito más importante, es que cuando un jugador resuelve el acertijo sobre el que está parado, no siempre puede elegir un acertijo hacia dónde avanzar. Solo puede hacer eso cuando resolvió un acertijo que no era el último, porque si justo el acertijo que está resolviendo, o sea, si el jugador J justo estaba parado sobre el último acertijo, ya no puede seguir avanzando, porque el último acertijo no tiene un acertijo siguiente. Entonces esta restricción nunca se va a poder satisfacer. ¿Está bien? Entonces deberíamos de alguna forma salvar ese caso, que es cuando se resuelve el acertijo pero justo es el último. Bien, hay varias maneras de hacer eso. Por ejemplo, acá yo podría relajar esta condición pidiendo que o bien justo, o bien el jugador elige una opción de las que tiene, o bien ya está y no hay ninguna opción y justo terminó todo. Es una cuestión de gustos un poco en parte. Lo que voy a hacer es agregar otro generador más, que sea el generador que justo modela la situación en la que el jugador resuelve el acertijo y era el acertijo final, o sea que ganó. O sea que sería el generador ganar, podría llamarse. Lo voy a llamar resolver final. Es el generador que resuelve el último acertijo de todo el laberinto. Resolver final entonces va a recibir una temporada y un jugador. El acertijo sobre el que está parado ese jugador no hace falta que se lo diga porque ya el sistema lo sabe. Y el acertijo al que va a avanzar el jugador no tiene sentido que se lo diga porque es el acertijo final el que está resolviendo. Entonces basta con esos dos parámetros. Y tenemos que dar restricciones parecidas a las de arriba. En primer lugar, para que un jugador pueda resolver
un acertijo final, obviamente la temporada no tiene que estar finalizada aún, porque si ya terminó el juego, ya está, no se puede hacer nada más. Por otro lado, igual que antes, vamos a pedir que el jugador J pertenezca al conjunto de jugadores de la temporada. No tiene sentido que juegue alguien que no sea un jugador del sistema. Bien, y además, a resolver final le vamos a pedir que justamente el jugador esté parado sobre el acertijo final, sobre el último acertijo. ¿Cómo se dice eso? Bueno, se dice parecido a esto de acá arriba. Se dice pidiendo que desde el acertijo sobre el que está parado actualmente el jugador no haya ninguna opción, no haya ningún lugar hacia donde avanzar. O sea que el conjunto de estas opciones, a copiar, el conjunto de opciones dentro del laberinto de la temporada, desde el acertijo en el que está parado el jugador J, que ese conjunto sea el conjunto vacío, o sea, que sea vacío este conjunto. Acá va un AND, un I, y de nuevo, igual que antes, la subexpresión esta actual TJ se podría indefinir si J no pertenece al conjunto de jugadores de T. Y es por eso que acá este I lo vamos a transformar en realidad en un I luego. ¿Está bien? Bueno, siento que estoy hablando así, tirando mucha información de golpe, pero bueno. Obviamente después en los espacios de consulta que tenemos, sáquense todas las dudas sobre esto. Y tengan en mente que, bueno, como esta es una clase grabada, yo a veces trato de anticiparme algunas preguntas que ustedes pueden llegar a hacer, pero hay un montón de preguntas a las que no me puedo anticipar, así que hagan todas esas preguntas en algún momento. Bueno, pasemos a los axiomas. O sea, con este modelo yo diría que ya estamos reflejando toda la información que nos pedía el enunciado. Lo que faltaría ahora es dar los axiomas. A ver si puedo escribirlo más o menos prolijo. Bueno, axiomas. Como ya sabemos, para escribir los axiomas vamos a tener que decir cuál es el valor de cada observador sobre cada uno de los generadores del sistema, del TAD. Empecemos por jugadores. Jugadores de una nueva temporada. O sea, acá estoy diciendo jugadores sobre el generador nueva temporada. Vamos a ver jugadores sobre resolver. TJFleck. Eso va a ser igual a otra cosa. Y el jugador es resolver final TJ. Eso va a ser otra cosa. Bueno, entonces, ¿cuáles son los jugadores de una competencia que recién empezó, que dijimos que tenía JS como conjunto de jugadores inicial sobre un laberinto L? Bueno, precisamente JS. ¿Qué pasa cuando un jugador resuelve un acertijo? Bueno, no importa, los jugadores de la competencia nunca cambian, entonces van a ser los mismos jugadores que ya había antes, los jugadores de la temporada anterior, antes de que se resolviera ese acertijo. Lo mismo cuando se resuelve el acertijo final, los jugadores de resolver final TJ son los mismos jugadores que ya había en T. Entonces estos axiomas no son muy interesantes, simplemente proyectan la información que estaba al principio y después se llaman siempre recursivamente. Bueno, pasemos al observador actual. Actual nos decía, dada una temporada, cuál es el acertijo sobre el que está parado actualmente un jugador. Entonces, actual de nueva temporada JSL para un jugador J va a ser igual a algo. Actual de resolver TJL J' va a ser igual a otra cosa. Y actual de resolver final TJ de un jugador J' va a ser igual a otra cosa. Bueno, entonces, cuando empieza la temporada, ¿sobre qué acertijo está parado el jugador J? Bueno, dijimos que siempre está parado sobre el acertijo inicial, y para eso vamos a usar la operación acertijo inicial del TAD laberinto, que ya lo habíamos hecho. Entonces le pido el acertijo inicial al laberinto L. Esta es una operación del TAD laberinto, el TAD de abajo. ¿Dónde está parado un jugador J'? Está parado un jugador J' cuando un jugador J resuelve un acertijo.
Bueno, acá depende de si j es igual a j' o no. Si j es igual a j', entonces ese jugador pasó a estar parado sobre el acertijo que eligió acá, sobre su elección. ¿Sí? Y si no, está parado sobre el mismo acertijo sobre el que ya estaba parado antes, que sería el acertijo actual del jugador J' en la temporada T. ¿Está bien? Queda un poco apretado, escribir así. ¿Y qué pasa cuando un jugador J resuelve el último acertijo? Ahora, si pregunto sobre qué acertijo está parado el jugador J', no, la respuesta es que siempre va a quedar parado donde ya estaba, ¿no? Porque si es un jugador que no es J, obviamente sigue parado donde estaba, y si es J también, porque como estaba parado en el acertijo final no puede seguir avanzando, entonces siempre la respuesta va a ser la misma que actual de T, J'. Pasemos al observador resueltos. Resueltos nos decía, dada una temporada T, ¿cuál es el conjunto de acertijos que ya resolvió el jugador J? Vamos a tener tres casos dependiendo de cuáles sean los generadores. Nueva temp JSL, resolver TJLEC, resolver final TJ. Acá le voy a poner J' para que no haya confusión entre las dos J. Bueno, tenemos que completar esos tres axiomas. Cuando empieza la temporada, el jugador J, ¿cuál es su conjunto de acertijos resueltos? Bueno, siempre es el conjunto vacío. Cuando el jugador J resuelve el acertijo sobre el que estaba parado, ¿cuál es el conjunto de acertijos resueltos de J'? Bueno, acá de vuelta vamos a tener que considerar dos casos dependiendo de si J es igual a J' o no. ¿Está bien? Pero en principio lo que seguro sabemos es que J' ya tenía acertijos resueltos antes y esos los sigue teniendo resueltos. Entonces resueltos de TJ' nos da un conjunto y ese conjunto seguro va a ser parte del conjunto de acertijos resueltos de J'. Bueno, entonces vamos a tener ese conjunto unión y ahora sí, si J es igual a J', si J es igual a J', se agrega también el acertijo sobre el que está parado actualmente J, que es igual a J'. ¿Cómo se escribe ese acertijo? Bueno, se escribe actual de T J o J', también porque en esta rama sabemos que J es igual a J'. Bueno, y si J es distinto de J', J' no resolvió ningún acertijo más que los que ya tenía, entonces ahí ponemos el conjunto vacío. Bien. Cuando un jugador J resuelve el último acertijo de la temporada, y ahora queremos saber si un jugador J', para un jugador J', ¿cuál es el conjunto de acertijos resueltos? Bueno, la verdad es que acá es exactamente lo mismo que acá arriba. Está bien, el axioma lo voy a estar copiando y pegando. Y no va a haber ninguna diferencia. Si los acertijos resueltos que ya tenía J' resueltos en T van a seguir estando. Y además, si J es igual a J', también va a haber resuelto el acertijo sobre el que estaba parado, que en particular era el último, pero no importa. Y si no, no se agrega ningún acertijo resuelto más. Pasemos al observador laberinto. ¿Cuál es el laberinto en una temporada? Bueno, vamos a hacer los tres casos. Nueva temporada, resolver JTJLEC y resolver final TJ. Bueno, el laberinto es algo parecido a lo que pasaba con los jugadores. Es información estática que nunca cambia a lo largo de la competencia o a lo largo de toda la temporada. Entonces, el laberinto en una nueva temporada es L, que es justamente el laberinto con el que se inicializó esa temporada. Y si un jugador resuelve un nuevo acertijo, el laberinto no se modifica, sigue siendo el laberinto de T. Y cuando un jugador resuelve el acertijo final también, tampoco se modifica, el laberinto sigue siendo el mismo que antes. Bueno, lo que nos falta es axiomatizar esta operación finalizada. Y esta operación finalizada, como es otra operación, uno siempre tiene que preguntarse, ¿estará bien axiomatizarla sobre los generadores? ¿Podremos romper la congruencia?
Bueno, y esto la verdad creo que ya lo hemos discutido, pero la pregunta de si una temporada está finalizada o no se desprende desde el punto de vista lógico del conjunto de observadores que ya teníamos, porque eh, si una temporada va a estar finalizada, si solo si existe un jugador en este conjunto de jugadores tal que dentro del conjunto de acertijos resueltos por ese jugador está el acertijo final. ¿Y cómo identificamos el acertijo final? Bueno, es un acertijo tal que en el laberinto eh, no tiene, no sale ninguna flecha, está bien, o sea que no, su conjunto de opciones es el conjunto vacío, como habíamos escrito por acá. Entonces, tengan en cuenta que desde el punto de vista lógico, saber si una temporada está finalizada o no finalizada se desprende inmediatamente, bueno, no sé si es tan inmediato, pero se desprende lógicamente o matemáticamente del conjunto de observadores. Esa información ya está. Eso no significa que sea fácil de calcular. De hecho, fíjense que yo empecé a decir existe un conjunto, perdón, existe un acertijo tal que le pasa tal cosa, y eso por ahí no es tan fácil calcularlo. Pero ¿por qué importa pensar esto? Importa porque si la información de esta operación se desprende lógicamente de los observadores, eso significa que yo, no importa cómo la axiomatice, si consigo calcular esa información, no voy a estar rompiendo la congruencia. Porque dos instancias observacionalmente iguales van a coincidir en todos sus observadores, y como esta operación es función de esos observadores, entonces eh, esa información no va a diferir, siempre va a ser la misma para dos instancias que sean observacionalmente iguales. Creo que esto ya lo dije un par de veces, pero me parece que es importante entenderlo bien. Bueno, entonces esa operación finalizada, no importa cómo la axiomatice, si calculo la información que nos interesa, no vamos a romper la congruencia. Entonces, dado esa observación, podemos axiomatizarla directamente sobre los generadores. Y va a ser muy fácil axiomatizarla sobre los generadores, por eso lo vamos a hacer directamente así. Vamos a considerar los tres casos. Bien, si una temporada recién empieza, no está finalizada. Entonces, finalizada nos da false. Porque para que esté finalizada tiene que haber alguien que haya resuelto el acertijo final. Y hasta ahí seguro no está finalizada porque nadie resolvió ningún acertijo. Cuando alguien resuelve un acertijo, con este generador resolver, la temporada sigue sin estar finalizada porque sabemos que esa persona no resolvió el acertijo final y de hecho ahora está parada sobre un acertijo que eligió y todavía no resolvió. Entonces, seguro la respuesta también va a ser false. Y cuando un jugador resuelve el acertijo final, bueno, ahí justamente ganó y ahí es cuando termina el juego y la temporada pasa a estar finalizada. Entonces ahí la respuesta va a ser true. ¿Está bien? Bueno, con eso terminaríamos de axiomatizar este TAD de arriba, que es el TAD que representa la competencia, que llamamos temporada. Bueno, con eso terminaríamos también la clase de hoy. Y si quieren, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que a veces, cuando uno tiene problemas complejos, está bueno para controlar esa complejidad descomponer un problema en más de un subproblema. ¿Está bien? Y es muy común que aparezcan situaciones como esta. Si bien los ejemplos de la clase son artificiales, es muy común que en la realidad aparezcan problemas de este estilo, donde un problema se puede entender como descomposición de varios subproblemas, y en particular de dos subproblemas, uno de los cuales es estático, que representa información que es compleja pero nunca cambia, y otro que es dinámico, que representa información que sí va cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, nos veremos en las consultas.